va a ayudarles. En este momento tenemos otra cosa de hacer y quisiera de hablar antes de la clase porque vamos a empezar a las 7:30 cuando el resto llega. Antes de hablar de la clase, de hablar un momentito para la enseñanza de la iglesia. Hay tres pies de las enseñanzas de la iglesia. Tenemos la escritura, tenemos la tradición o la predicación, o si quiere testimonio. Tenemos escritura, predicación, y también la doctrina. Este también es el testimonio. La historia no incluye. ¿La historia de qué? La historia de, por ejemplo, de los evangelios y todo eso. Escritura, ¿no? No sé. Escritura incluye la Biblia. Ok, ¿cuál es primero? Predicación. Antes de la Biblia tuvimos los apóstoles, ¿no? El primer evangelio fue escrito en 70, pero la predicación del evangelio empezó con 33 con la resurrección de Jesús, ¿no? Pues la predicación es el primer paso. Y de la predicación, de tal testimonio, encontramos la escritura. ¿Por qué tenemos la escritura? Para asegurar que el testimonio es correcto. Por eso, por ejemplo, si te digo algo y tú vas a decir con otros, es posible vas a repetir correctamente, es posible va a hacer un poquito cambio, ¿sí? Y cuando ella recibe un poquito cambio, cuando ella pasa y poquito cambio. Y si no tenemos ninguna escritura o ninguna habilidad de asegurar que es igual, tenemos personas predicando diferentes cosas. Cristo no es igual, no es lo mismo. Y por eso, cuando a veces escuché en el canal de Discovery que ellos hablan de otro evangelio, de Santo Tomás o de Santa María Magdalena, sí, estos evangelios existen y existían por mucho tiempo. La Iglesia Católica conoce sobre estos, pero no son de la Escritura, no están en la Biblia porque no son correctos. Hablan de diferentes cosas y la gente no aceptaron. Recuerde, San Pablo en una de sus cartas en Corintios habla de los diferentes predicadores, ¿no? Y hay algunos super predicadores que ellos, la gente va a escucharles y ellos predican con mucho ánimo y ellos hablan de muchas cosas, pero no hablan de Cristo. No hablan de Cristo. Y pues a Pablo dice que no es el evangelio de Apolo, no es el evangelio de otra persona, no es el evangelio de Pablo, es el evangelio de Cristo. En esta semana en la misa vamos a escuchar el pasaje donde, en Corintios, donde San Pablo dice a nosotros, yo transmití lo que he recibido, de asegurar que es correcto. Este es importante, el testimonio, porque empezó con el testimonio de los apóstoles. Y a veces la iglesia necesita de reunir que estamos de acuerdo. Por eso cuando hubo un problema entre Pablo y Pedro, ellos discutieron, ¿no? Para resolver qué dijo, qué es este. Y también está escrito en Hechos de los Apóstoles del primer concilio de la iglesia, ¿sí? El concilio de Jerusalén. Cuando ellos decidieron si van a aceptar los paganos sin circuncisión o con circuncisión. Y ellos decidieron no necesitan de seguir todas las leyes de los israelitas, simplemente de recibir a Cristo Jesús. Ese es el primero. Pero para asegurar que este es igual y lo mismo por todo el tiempo, después de 40 años, en 70, empezaron a escribir los evangelios.
para asegurar, este es lo que dijo Jesús. Y los 4 evangelios no son iguales, ¿sí? Son diferentes. Algunas de las historias son iguales. Algunas están contadas con diferentes puntos de vista o está puesto en diferente área del evangelio para enfatizar otro punto. Y este es normal cuando tenemos un predicador, a veces usa la misma historia en diferentes tiempos para hacer diferentes cosas o para presentar a diferentes comunidades. Pues es posible que Jesús repitió una historia o es posible que simplemente los autores decidieron de poner esta historia aquí para su comunidad. Sáquenme de una duda. En las cartas del apóstol San Pablo, son propiamente palabras del Señor que él le iba narrándole y Pablo transmitía de acuerdo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque él propiamente fue un pecador y Dios le dio esa misión para que vaya a evangelizar. La palabra que hace Pablo a los corintios, a los hebreos y así, es palabra de Dios propiamente que él habla a través de Pablo. Cuando él escribió estas cartas, no escribió para ser palabra de Dios. Exactamente. La iglesia encuentra como palabra de Dios porque la verdad que consiste en estos son bien importantes que están parte de la Biblia. También con Isaías, Jeremías o Ezequiel, cualquier libro del Antiguo Testamento, no empezaron como escritura para palabra de Dios. Solo los primeros libros, 5 primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuch, fue escrito para ser palabra de Dios, de Génesis y Éxodo y Números y Deuteronomio y Levítico. Pero la iglesia, en estudiando las cartas, y Pablo escribió sus cartas empezando cerca de 46, 47 y la mayoría en los 50, antes del Evangelio, pero no fueron parte de la Biblia. ¿Cuándo formamos la Biblia? Recuerde que la Iglesia Católica formó la Biblia, ¿sí? La Biblia que tenemos viene del año 400 después de Cristo, no es mucho tiempo después. Tuvimos una traducción del Antiguo Testamento, de escrituras del Antiguo Testamento, la Septuagint en griego, y también tuvimos las cartas de San Pablo, las cartas de San Juan, de Santiago, de Pedro, de Judas, y también Apocalipsis, los Evangelios y Hechos de los Apóstoles. San Jerónimo puso todo juntos según la dirección del Santo Papa y el resto de los obispos, que esta es la Biblia. Y él tradujo en latín de todos los papeles de cualquier idioma, tradujo en latín para que tengamos una Biblia, y se llama el Vulgate, y este es el idioma común. Y después de esto, todas las Biblias que tenemos son traducciones del Vulgate, de la Biblia común. ¿Okay? Es de reconocer el testimonio primero. Y los obispos son sucesores de los apóstoles, ¿no? Ellos también dan testimonio. Pablo en su carta menciona que en 2 semanas que vamos a leer en Corintios, que él, o en esta semana que viene, que él fue nacido como un aborto diferente del resto, porque el resto vieron a Jesús resucitado, Pedro y los apóstoles, el 11, y también otros discípulos, hay 500 a la vez, y finalmente Pablo como alguien nacido afuera, o como un aborto, porque él recibió una visión directa de Jesús. Pero para predicar, él fue a Jerusalén para hablar con Simón Pedro y también con los apóstoles para asegurar que su predicación es correcta. ¿Y cómo se llama Pablo a Simón Pedro? No le llamó Pedro.
Le llamó Kefas. Kefas, en español creo que es Kefas. Este es el nombre en aramaico de Simón Pedro. Pedro es el nombre en español, viene del nombre de latino. Y unos protestantes van a decir, cuando Jesús dice, tú eres Pedro y sobre este Pedro yo voy a edificar mi iglesia. Y ellos van a decir, oh, Pedro es un nombre, pero piedra es femenina. No es igual, pues Pedro no es el jefe de los apóstoles. Y también en griego es el mismo, porque es Petro y Petras. En griego es. Petro es el nombre de la persona, Petras es una piedra. Pero Jesús no habló ni latín, ni español, ni griego. Él habló aramaico. Y la palabra Kefas, el aramaico no tiene femenina y masculino. Es el mismo nombre. Pues, cuando Jesús dijo, tú eres Kefas, y sobre este Kefas voy a edificar mi iglesia. So, no hay diferencia. Pero algunos de los protestantes van a decir, oh no, es Petro y Petras en griego, porque tenemos los papeles del original del Evangelio. Pero el Evangelio fue escrito en griego, no en arameo. So, esa es la diferencia. Y Pablo siempre llama Pedro Kefas. Pero en el Evangelio encontramos Simón Pedro con Pedro. So, esta es una cosa que por eso Pablo usa el nombre de Kefas, para asegurar que él es la roca, la fundación de la iglesia. Ok, so tenemos estos tres. So, tenemos el testimonio de los apóstoles y después de sus sucesores. Y ellos decidieron, cuando los apóstoles estaban muriendo por martirio o cualquier cosa, decidieron de escribir escrituras, evangelios, para asegurar que la predicación del evangelio será igual por todo el tiempo. Y también incluyeron otros libros de la Biblia, las cartas de algunos. Y en el plan de la Biblia, algunos pensaron de incluir cartas de San Ignacio de Antioquía, o también otras cartas hay una carta de San Judas, pero otras cartas de diferentes apóstoles o cualquier. Pero recuerde que todos los apóstoles no pudieron escribir. So, cuando dice esta es una carta de Pedro, es posible que simplemente es una persona que escuchó a Pedro hablando. Y la carta tiene el nombre de Pedro porque este era común en esos días. Porque era de la comunidad, pues es una carta de Pedro. Pero no, Pedro no mandó la carta y no escribió la carta. Esta es una cosa que necesitamos recordar. San Juan posiblemente sí pudiera escribir porque era joven cuando fue apóstol. Pues pudiera aprender. Pablo sí supo cómo escribir, supo sus letras. Pero el resto, Marcos sí pudiera escribir, pero Marcos recibió su evangelio de Pedro. Pedro habló, Marcos escribió. Pero no a la vez. Él no estaba hablando que él pudiera escribir. Él está predicando a la gente. Él escuchó y puso juntos todo el evangelio. Después de Pedro murió, porque él fue un amigo de Pedro y quisiera que la gente conoce cómo Pedro era testigo. Estos son los eventos que Pedro vio en su vida. ¿Okay? Y pues estos son siempre juntos. La escritura depende del testimonio. No hay nada en la Biblia que no está parte del testimonio de los apóstoles. La Biblia viene del testimonio, no del testimonio de la Biblia. Ahora sí, el testimonio que damos depende de la Biblia, pero también depende de otra predicación de nuestros obispos, sacerdotes o cualquier persona. La doctrina viene de juntos.
So, cuando el Santo Papa escribe una carta a la gente, una encíclica, él va a usar escritura y también el testimonio de los apóstoles de cómo de hacer una doctrina de la iglesia. ¿Ok? ¿Entiendes? ¿Está bien todo esto? Ok. So, este es algo de reconocer. Para asegurar que la escritura es correcta, porque recuerde que la gente no tuvimos máquinas para imprimir. Por eso en el pasado ellos escribieron de poco a poco, de letra a letra, ¿sí? Y a veces alguien escribió y otra persona estaba copiando, pero este es la escritura y alguien puso aquí como un pensamiento. Pero la persona que va a copiar ve y va a incluir en la escritura. So, hubo a veces equivocados, o también cambios si quiere. Y un ejemplo famoso de esto es del Evangelio de San Marcos, porque San Marcos concluye y también tenemos más. So, tenemos una conclusión y tenemos dos más conclusiones. La conclusión corta y la conclusión más larga. Probablemente era adicional al Evangelio original. Pero decidiendo que este también es escritura, la iglesia mantenga esta parte del Evangelio en el Evangelio. So, tenemos al fin de San Marcos, va a encontrar el pasaje de concluir al fin del capítulo 15 y en capítulo 16 va a tener otras dos conclusiones. Es simplemente para reconocer. So, por eso yo les dije sobre las diferentes formas de criticismo y una forma es literatura. De reconocer, esto es lo que tenemos y esto vamos a usar para enseñar. So, reconocemos que el original no era como así, pero sí lo que tenemos es como así. Y estas son algunas cosas que encontramos en muchos libros. Por ejemplo, en Génesis, a veces hay 4 autores que pusieron algo en el libro de Génesis. So, tenemos diferentes formas de escribir, pues sabemos que esta es diferente persona que estaba escribiendo. Pues hay 4 autores de Génesis, pero no vamos a remover un pasaje y otro pasaje para decidir este es original. Vamos a aceptar todo como así y usamos. Y cuando usamos como está escrito, hay mucho más senso. Cuando tratamos de dividir o tratamos de unir todo en una forma, es insensato. Y vamos a encontrar esto en el Evangelio de Lucas con el nacimiento de Jesús. Hay 2 evangelios con el nacimiento de Jesús, ¿sí? De Mateo y Lucas. Son diferentes. Y nosotros, en nuestras costumbres, aceptamos los dos. So, tenemos pastores y también tenemos magos. Pastores encontramos en Lucas, magos en Mateo. Son diferentes. Ángeles, el ángel habla a María en Lucas, pero el ángel habla a José en Mateo. Habló a José, habló a María, habló a ambos, no sabemos. Pero eso es lo que tenemos y podemos mantener Y no hay conflicto, pero ¿cómo es o estamos seguros. No hay nada allí que dice que está en conflicto. Pero si lee uno y lee otro, vamos a pensar, este es un conflicto. Jesús o María y José, ¿vivieron en Belén o vivieron en Nazaret? Porque Mateo parece que es de Belén, ellos vivieron en Belén. Y mudaron de Nazaret por peligro de Herodes. Pero Lucas dice que hubo un censo y pues ellos vivieron en Nazaret, fueron a Belén y regresaron a Nazaret y no hablan de Egipto. Hay diferentes cosas. Por la mayor parte están de acuerdo con las cosas importantes. Y los otros 2 evangelios no dicen nada del nacimiento de Jesús porque en su mente no era importante. Solamente
la pasión y sus milagros son importantes. Ok. So, la doctrina viene de eso. So, ¿cómo vamos a asegurar que, primero, cuando tienen una Biblia, okay, cada Biblia católica, cada libro católico que es parte de la doctrina de la iglesia, so, la Biblia es parte de la doctrina de la iglesia, ¿sí? Cada libro católico tiene dos cosas. Primero es nihil obstat en latín. Perdón. Obstat. Es decir, no hay equivocado. Nada mal. ¿Ok? Nihil obstat. No hay equivocado. No hay nada mal. ¿Ok? So este es de asegurar que este libro no tiene equivocados, porque tiene nihil obstat. Segunda cosa es también en latín, imprimatur, que es decir, se puede impresar. Ok, es permiso para impresar. Y pues un libro católico que quiere ser parte de la doctrina de la iglesia necesita tener aprobación para imprimir. So, en este, que es la Biblia de Latinoamérica, ¿sí? Muy pronto, en el principio del libro, está en el quinto página. Ok, Antonio J. González, arzobispo de Quito, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Puede imprimirse. Es imprimidor, firmado. Ok, y un poco más bajo, nihil obstat, Alfonso Zimmerman de la orden de pasionistas. Okay. Él tiene la autoridad para asegurar que no hay nada, ningún equivocado en este. So, cada libro católico tiene estos. Okay. So, este es el código de la ley canónica. También va a encontrar después de la página de título, atrás, nihil obstat, Anthony J. Bevilacqua, con un grado de doctor de la ley canónica, nihil obstat, y también el reverendo Monsignor John Donahue, Vicar General de la Arquidiócesis de Washington, imprimatur. So, su Biblia no tiene, no es Biblia católica. Es Biblia y más que todo las letras son igual, los libros son igual. La Biblia protestante falta seis libros, no, 4 libros. Y la Biblia, 6 de los ortodoxos. En total hay diferencia de 6 libros. Los católicos faltan 2 de los ortodoxos, que es tercer y cuarto Macabeos. Nosotros tenemos 1 y 2 Macabeos, pero no tenemos 3 y 4 Macabeos. Y los ortodoxos tienen, ese es para llegar al año de Jesús, del nacimiento de Jesús. Los protestantes faltan 4 más que nosotros, y también todo está en el Antiguo Testamento. Pero puede comprar una Biblia se llama apócrifa. Y apócrifa o deuterocanónico. So, tiene 2 formas. Apócrifa. Creo que en español. Es P. O deuterocanónico. Deuterocanónico. Estos son los libros que son parte de nuestra Biblia, que no son parte de la Biblia protestante. So, si tiene estos libros también, en efecto es una Biblia católica, pero no tiene ni rosa ni imprimatur. So, no es un libro católico. Okay? So, para asegurar. Y hay diferentes traducciones de la Biblia, ¿sí? En español y en inglés. Okay? Algunas formas son buenas, otras. Por ejemplo, la Biblia que usamos aquí en la misa no es la traducción más perfecta.
Hay muchos, no equivocados, pero cambios que faltan de expresar la riqueza de la escritura. So, usan una palabra porque es más común en inglés, pero no es la palabra original. Y a veces yo hablo con los anglos que en español dice este, y en inglés dice este, y en español es mejor porque este incluye de significar este, pero la palabra en inglés falta de todo esto. So, a veces es al reverso, viceversa en español, pero más que todo es el libro la Biblia en inglés que falta. Esta es la Nueva Americana Biblia revisada. El original, Nueva Americana, era mejor. Hay una Biblia, se llama la Biblia Jerusalén, que puede encontrar en inglés, en español. Originalmente fue traducida en francesa y después tradujeron de francesa a otros idiomas, pero después de eso ellos decidieron de retraducir directamente de los originales al español, de los originales a inglés, y esto es mejor, porque de tener una traducción de traducción falta más y más, como copia de idioma a idioma, falta de entendimiento. Por ejemplo, Dios habla hoy, es una traducción de inglés. Y en inglés es una traducción de otra Biblia en inglés para bajar el nivel de entendimiento para los jóvenes. Dios habla hoy, está escrito para los que están en el cuarto grado, algo como así, que pueden entender mejor. Está bien. Pero ellos no tradujeron de los originales. Ellos tradujeron de la Biblia en inglés para usar diferentes palabras en inglés que son más bajos de entendimiento. Y después ellos tradujeron en español para tomar porque es muy popular. Y ellos tradujeron en español, pero es una traducción de traducción de traducción. Pues, ¿qué es correcto? Hay muchos equivocados del entendimiento de la escritura. So quisiera mencionar esto también. Cuando sus niños, sus estudiantes tienen preguntas, este es inglés, pero yo di mi copia en español a alguien, no recibí. Este es el catecismo de la Iglesia Católica. La doctrina total de la Iglesia está contenido aquí. También incluye la Biblia cuando hay una doctrina y esta doctrina viene de la Biblia, ellos van a marcar los versos de la Biblia que incluye esta doctrina. Esta doctrina no existe aparte de la Biblia, pero esta es solo la doctrina de la Iglesia para enseñar. Cuando alguien tiene pregunta, puede buscar aquí para ayudarle a entender. Y también, porque a veces, ¿qué pasó con Pablo y Simón en el primer concilio? Ellos cambiaron las reglas, ¿no? Esta decisión del Espíritu Santo y de nosotros, de no mandar más que es necesario para la salvación. Por eso, los paganos pueden ser bautizados sin de ser circuncidos y no necesitan seguir las reglas de los alimentos, de ayuno, solamente de ayunar de relaciones sexuales impuros y también de no comer carne ofrecido en sacrificio a los ídolos. Ellos removieron todas las leyes en el Antiguo Testamento sobre la comida y pueden comer todo, con excepto que está ofrecida a un ídolo. Pues también a veces, si buscamos en la Biblia, está bien, vamos a encontrar algo, pero la Iglesia tiene la autoridad del Espíritu Santo y si decide que para estos días vamos a entender como si tenemos el Espíritu Santo o no. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos la autoridad de cambiar. Este dice Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra. Y lo que ata en la tierra será atado en el cielo y lo que desata
en la tierra está desatado en el cielo. Pues nosotros vimos esto. Ok, vamos a continuar con la clase, ¿sí? Y otra cosa que este libro llevé, este es algo muy simple, es manual de católico de hoy. Hay dos formas de este. Viene un manual de la familia católica de hoy, o también manual de católico de hoy. Es un catecismo muy básico, muy fácil para ayudar a otros a entender. Si conoce a alguien que necesita de saber el base de su catecismo, este es un libro que puede usar, muy corto, muy básico. ¿Te lo venden? Esta es la única copia en español que tengo, pero vamos a comprar más. Es 5 pesos. Y puede comprar por el internet en la tienda. Y ese es 5 pesos, algo como así.